La mayoría de los economistas dice que hay un periodo de transición dentro de la economía que de alguna manera marca no un resurgir precisamente de los índices económicos, pero sí da la impresión de que ahí se ve con mayor cautela, con mayor mesura, todo lo que está ocurriendo detrás del dólar, detrás de las distintas variables económicas, de algún sector que ha empezado a crecer, de algunas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. El anuncio de la Unión Europea, a futuro, el anuncio ¿no? de la Unión Europea, el futuro, con Estados Unidos también, de alguna manera respaldados por la amistad y digamos el trato que tienen con Donald Trump, precisamente Macri. Pero hay una economía en transición, estamos tranquilos, sí. Podemos estar tranquilos. Eso, sumado a que saber si, como algunos dicen, tocó fondo la situación, pero y ha comenzado levemente. ¿Qué pasa después de las PASO? Bueno, ¿qué pasa después de un resultado en las PASO? De acá en días, ¿no? De acá en días. Bueno. Doctor Víctor Paglia, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, son muchas preguntas que hemos hecho, nos hemos preguntado. Nos hemos preguntado nosotros. Son muchas preguntas, no difíciles de responder, porque yo creo que hoy la situación, la coyuntura política hace que prevalezca lo político sobre el análisis detenido de lo que está pasando en la economía, lo cual debería ser la herramienta habitual, es decir, la economía, yo siempre he dicho, es una herramienta que debe servir a la conducción política y las decisiones de objetivos políticos se sirve para que la economía actúe en una determinada forma o en otra. Hoy esto está muy trastocado precisamente por esa situación, pero la economía de Argentina, si bien ha mostrado que se han suavizado algunos indicadores, que pareciera que ya no cae tanto, de que hay cierta paz cambiaria, lo que es lo importante, que es la producción, la puesta en marcha con la inversión productiva para generar puestos de trabajo, eso sigue realmente parado, y es lógico, con una economía que funciona con tasas del 60%, es imposible pensar en cualquier programa de inversión productiva a mediano y largo plazo, y además con restricciones políticas de la incertidumbre propia que trae cualquier tipo de elección, máxima esta, en donde bien ustedes describieron, se ha polarizado de la manera que se ha hecho. En ese contexto, José hablaba del anuncio de este acuerdo estratégico entre la Unión Europea y el Mercosur. Lamentablemente cae en estas generales de la ley, porque habría que analizarlo mucho más en profundidad, darle la dimensión que realmente tiene, y esto no se está haciendo. El gobierno lo toma como una bandera política, explica poco qué es lo que ha acordado, y hay sectores en la oposición que dicen que nada sirve. Entonces es muy difícil encontrar el punto medio, pero creo que vale la pena analizarlo porque es un hecho que va a marcar de concretarse, le falta mucho y falta tiempo y falta etapas, de concretarse va a marcar los futuros años de la economía argentina. ¿Pero positivo? Bueno, por eso le digo, los acuerdos no son todos iguales y tampoco permanecen iguales. En Argentina nosotros tendríamos que estar analizando el acuerdo del 2000 que hizo México, el acuerdo del 2005 que hizo Chile, y en el 2013 lo hicieron Perú y Colombia, y después en el 2018 se modificó el de México, y los resultados han sido disímiles. Una cosa fue lo que pasó en el acuerdo con México y otra cosa lo que pasó en los otros tres países. En México, como México tiene una industria desarrollada, aunque sea una industria de ensamble, la típica maquila, ha tenido un crecimiento de más del 80% en los últimos 10 años de sus exportaciones, y algo similar y un poco menos de las importaciones. Ha sido deficitaria siempre con la Unión Europea, pero en un desarrollo industrial importante. En cambio, Chile, Perú y Colombia han tenido situaciones totalmente distintas, en donde se ha primarizado aún más la economía, no ha habido un desarrollo industrial.
Europa los ha invadido de productos manufactureros y por lo tanto la situación superavitaria que tenían esos tres países antes del acuerdo, hoy se han tornado en déficit. Entonces, si uno ve que en el 2010, o sea, porque esta negociación argentina la empieza con Menem en 1995, pero si uno ve que en el 2010 se estaban negociando 300.000 toneladas de carne vacuna y una apertura muy restringida a los productos manufactureros, y el acuerdo estratégico que se ha firmado habla solo de 99.000 toneladas de carne y una apertura del 90% de las manufacturas al final del proceso, hay que preocuparse. Es decir, ¿por qué? Porque es una definición de país. ¿Queremos un país pastoril o queremos un país de valor agregado, de generación de empleo calificado, etcétera? Entonces eso no se está discutiendo, solamente se está anunciando, se lo da como un hecho. Esto tiene todo un proceso, recién se ha firmado un acta de entendimiento estratégico, tiene que ser considerado por los líderes de la Unión Europea, tienen que considerarlo luego los gobiernos de los 28 o 27 países si se concreta la salida de Gran Bretaña, y después recién ir a los parlamentos y después vienen las discusiones. Ya Francia, los productores agrícolas de Francia ya están poniendo el grito en el cielo. No veo la misma enjundia del lado argentino para discutir y defender en qué cadenas de valor nos vamos a insertar, lo cual es preocupante. Bueno, ese es el problema más importante que tiene la Argentina. Es decir, digamos, qué tipo de país productivo necesitamos de acá hacia adelante. Porque, a ver, para los europeos, descontarles el arancel de un plumazo no les importa absolutamente nada porque los productos argentinos siguen siendo caros. Salvo circunstancialmente alguna rama de la industria que pueda insertarse, como por ejemplo las que trabajan con la robotización y la automatización. Ahora acá, en Argentina, con estos costos de tasas de interés, con esta inflación, con, digamos, el nivel de desempleo, la falta de producción, la capacidad de industria instalada que no funciona, reforma laboral, reforma tributaria, no son pocos los problemas que tenemos como para tratar de resolver e insertarnos con algún tipo de posibilidad en un mercado de 500.000 millones de personas, ¿no? No, sí, seguro. Eso se sintetiza en una palabra, es competitividad. Es decir, ¿cómo logra la economía argentina competitividad? Pero en serio, es decir, no competitividad dando subsidios para que se vendan autos 0 kilómetros y a lo mejor descuidando cadenas de valor agregado mucho más importantes. O sea, una discusión integral en donde el Congreso de la Nación tiene un rol muy importante. Claro, es decir, este país, por más que sea presidencialista, tiene que tomar conciencia que es en el Congreso de la Nación donde debe discutirse, donde debe darse el debate para toda esta reforma que bien señala Ricardo. Tributaria, con laboral, esta carga impositiva, etcétera. ¿Qué competitividad va a tener una producción manufacturera de la Argentina? Con esta carga impositiva, ¿qué reforma tributaria podés hacer si tenés un Estado de la magnitud que tenés? Bueno, habrá que definir cuáles son las pautas con las cuales se va a trabajar y también tener muy presente que hay una definición, y vuelvo a lo del comienzo, que es política. Acá, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la decisión política? Una Argentina que exporte porotos de soja y que este año haya crecido en lo que va del año el 190%, o que exporte harina que este año ya ha caído el 11%, o que exporte biocombustible que este año en lo que va del año ya ha caído el 30%. O sea, vemos que las cadenas con valor agregado no son prioridad de este gobierno, no son prioridad de esta política económica. Y eso hay que decirlo con todas las letras. ¿Por qué? Porque si realmente la gran distribución del ingreso va a ir a los 4.000 millones de pesos por día que devengan las LELIC y que lo gana el sector financiero, o los aumentos solamente de tarifas y la baja o precarización laboral, indudablemente que no vamos a encontrar un camino que sea beneficioso. Ahora vamos, que es un poco lo que hablábamos con José al comienzo. ¿Se quede Macri o venga otro gobierno? O vengan los jefes, lo que sea. ¿Cuál es la idea? Porque acá
todo el mundo, o sea, lo de Macri ya sabemos que es lo que va a hacer. O sea, sería, digamos, poco inteligente no darse cuenta de que la política poco va a variar en cuanto digamos, a las modificaciones de lo que Macri ha hecho hasta hoy. ¿Podrá mejorar un poco? Sí, tal vez. Ahora, los que venían de un contexto populista, de emisión monetaria, con las restricciones que le impone el fondo a raíz de la deuda que contrajo la Argentina. ¿Qué hacen? No, cualquiera que venga lo que va a tener que replantear, más allá de la segura renegociación de la deuda, y cuando algunos hablamos de renegociación de la deuda, dicen no hay que hablar porque es símil a decir default. No estamos hablando de default, no estamos hablando de una realidad que es de perogrullo. Pero aquí también juega un tema político, Héctor. O sea, no nos olvidemos de que este dinero que recibimos del fondo fue por el empuje de Trump a raíz de su amistad con Macri. ¿Sí? Y Trump no quiere un gobierno que no sea el de Macri. Y Dixon, el nuevo titular del Fondo Monetario Internacional, es un hombre de Trump. Ricardo, pero Argentina se va a dar el gobierno que quieran los argentinos, claro. No que quieran ni Trump, ni el Fondo Monetario. Lo que hay cosas que son muy claras. El préstamo del Fondo Monetario Internacional nunca fue un préstamo para el desarrollo de Argentina y no es culpa del fondo. Es el tipo de ayuda económica que pedimos. Ese préstamo es un préstamo stand-by que se otorga a los países que tienen problemas de desequilibrio de balance de pagos para garantizar que genera las divisas suficientes para pagarle a los acreedores. De hecho, Argentina ha venido cancelando deudas con el mercado privado, con fondos provistos por el Fondo Monetario Internacional. Sí. Eso habrá que sentarse y habrá que ir a un acuerdo de facilidad extendida, algún otro tipo de figura, pero sobre todo hay que tomar la decisión política de poner en marcha el aparato productivo. Claro. Y para ello no podemos estarle generando superutilidades solamente al sector financiero o al sector de servicios vía energética o combustible. Entonces implica replantear la matriz productiva de Argentina y ponerla en marcha. Ahora, Macri ha sido muy claro, eso es cierto, ha dicho es esto y si seguimos es más de esto, pero más profundo y más rápido. Bueno, hay que sacar las conclusiones. Yo no creo en las cuestiones que se dicen, sobre todo cuando estamos en campaña política, pero obviamente lo que dijo Macri o el espacio de Macri en los últimos días es que si gana va a haber un gran acuerdo nacional, va a sentar a todas las partes. Todo eso lo reclamamos los ciudadanos de a pie, que decían, che, siéntense todos juntos y vamos, que aunque tengan dos países distintos, veamos puntos de acuerdo o comunes para poder avanzar y no estar siempre en esta grieta. ¿Esto es posible en este país o no? Yo creo que, bueno, en estos días se habló mucho de este tema a raíz del fallecimiento del expresidente de la Rúa, que en su último, digamos, intento político fue lograr un acuerdo para asegurar gobernabilidad. Yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que incluso el gobierno de Macri, en esto no hay que negarlo, contó con el apoyo de la oposición, con la articulación, y tuvo tanto apoyo que quien bordaba ese apoyo en el Congreso y el candidato a vicepresidente para la reelección de Macri. Entonces, políticamente uno ve que esto ha avanzado. Lo que falta es que ese acuerdo político defina en los poderes económicos qué es lo que a qué reglas de juego se van a tener, pues siempre con la excusa de la inseguridad jurídica, de ruptura de contratos, etcétera. Nadie discute acá con los aumentos de tarifas qué discusión ha habido en el monto de inversión que deben hacer las empresas que tienen el monopolio de los servicios públicos. Ninguno. Uno ve el transporte, que es paradigmático. Siguen una guerra de pelear subsidios, ¿no? ¿En qué pone el contribuyente para poder mejorar el servicio cuando quien asume la inversión de riesgo tiene que hacerlo? Te hago una pregunta. ¿Vaca Muerta es el botín del populismo? No, yo creo que Vaca Muerta tiene un potencial, pero incalculable. Vaca Muerta se está explotando recién el 10%. Son 4 productos brutos internos el gas que dispone Vaca Muerta. Pero nadie está discutiendo cómo vamos a hacer los argentinos para traer la inversión y poder manejar el transporte de una punta a la otra del país. Solamente tenemos el caño que hemos puesto hacia Chile, que ahora le podemos surtir gas. Entonces, es
es vaca muerta un potencial totalmente. Hay que ver cómo lo usan. Hay países, Somalia tiene una roca un poco más chica que la de Argentina, pero lo han usado mal. Entonces, Venezuela nada en petróleo y vemos la situación que está. Entonces, acá, por eso yo repito, más allá de las herramientas, más allá de los acuerdos de integración y de libre comercio, hace falta una decisión política de cambiar esta situación que está luciendo claramente, que no lleva al mayor empleo o al pleno empleo o al crecimiento o al desarrollo de las clases medias. Bueno, punto suspensivo porque nunca podemos cerrar todos los temas y obviamente seguro, quedan. Seguro. Además, sin saber qué es lo que van a hacer, los que vengan o los que queden. Por más que digan, porque te dicen que vamos a hacer esto, otro y después terminan haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Es cierto que hasta ahora los de Macri dijo que van por este camino y sigue por este camino. Sigue por este camino. Más rápido y más profundo. Perdón, sí, un minuto, pero es muy importante lo que acaba de señalar José, en el sentido de que las campañas políticas en la Argentina, las campañas electorales tienen que ser de discusión de propuestas y no de ataque entre personas o de acusaciones o ahora el abuso de las redes sociales. Pareciera que las redes sociales han suplantado la política, sí, cuando la gente lo que quiere ver es a quien lo va a gobernar, qué le propone, qué le dice, que le escuche los problemas, y una computadora sirve para llegar a ciertos sectores, pero no reemplaza la acción política, que es la que está faltando. Claro, el problema, es cierto lo que dice Víctor ahora, el problema es cómo hacer un modelo inclusivo con la estructura que tenés. Bueno. Entonces, prometer un modelo inclusivo, devolverle el trabajo a quienes no lo perdieron, digamos, disminuir los niveles de pobreza. No, magia no hay y de la noche a la mañana no es posible. ¿Con qué idea? Pero hay que empezar a transitar ese camino, probemos. Gracias, doctor Paglia, como siempre, muy amable. Muy amable.